La Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por supuestas fusadas a negociadores de paz. El ente acusador consideró que no hay mérito para continuar con las indagaciones. Durante el proceso de paz con las FARC, una investigación de la Fiscalía, por presuntas interceptaciones a los negociadores de paz, derivó en la condena al llamado hacker Andrés Fernando Sepúlveda. En ese mismo proceso, el ente acusador decidió vincular al expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, una década después, la misma Fiscalía radicó una solicitud de preclusión en favor del exmandatario. La investigación surgió cuando, en plena campaña electoral para la segunda vuelta presidencial en 2014, la Fiscalía encontró en unas oficinas en el norte de Bogotá lo que sería una sala de interceptaciones liderada por el hacker Sepúlveda. En el curso de las investigaciones, se logró establecer que allí reposaba información de inteligencia que se compraba a funcionarios de la fuerza pública. Bueno, gente, duro golpe a las ratas asesinas de izquierda comunista. Celebramos, gente, otro fallo judicial que pierden los asesinos del plan criminal contra Álvaro Uribe. Recordemos, la izquierda comunista le había armado un proceso falso donde los criminales y asesinos de las FARC salieron siéndose víctimas de que Álvaro Uribe los estaba interceptando. Este fue un plan criminal de estas ratas asesinas de Juan Manuel Santos para robarse en esa época las elecciones. Y hoy se confirma, la misma Fiscalía de bolsillo del máximo ladrón, asesino, guerrillero Gustavo Petro hoy está pidiendo precluir este caso donde Álvaro Uribe fue falsamente acusado por estos asesinos de izquierda comunista. Un hacker falso, mentiroso, una rata que nunca había hackeado a nadie en esta rata. Este hacker no es ningún hacker, es falso de que esta rata sea hacker. Este criminal en ningún momento sabe qué es hackear a alguien. Y este fue el que se prestó para armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. Años después salió de prisión y denunció de que había sido la Fiscalía que lo había presionado para que a Álvaro Uribe. En ese momento el fiscal era Eduardo Montealegre, socio de Iván Cepeda, socio de Gustavo Petro. Estas son las ratas asesinas y criminales que durante años han intentado armarle procesos falsos a Álvaro Uribe. Hoy se confirma, esto es un duro golpe a estos asesinos y criminales ladrones de izquierda. Se le cae a estas ratas. Álvaro Uribe nuevamente inocente del plan criminal de los asesinos de las FARC, de Iván Cepeda y del máximo ladrón de Colombia, Gustavo Petro. Escuchen estos audios. La Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por supuestas fusadas a negociadores de paz. El ente acusador consideró que no hay mérito para continuar con las indagaciones. Durante el proceso de paz con las FARC, una investigación de la Fiscalía, por presuntas interceptaciones a los negociadores de paz, derivó en la condena al llamado hacker Andrés Fernando Sepúlveda. En ese mismo proceso, el ente acusador decidió vincular al expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, una década después, la misma Fiscalía radicó una solicitud de preclusión en favor del exmandatario. La investigación surgió cuando, en plena campaña electoral para la segunda vuelta presidencial en 2014, la Fiscalía encontró en unas oficinas en el norte de Bogotá lo que sería una sala de interceptaciones liderada por el hacker Sepúlveda. En el curso de las investigaciones, se logró establecer que allí reposaba información de inteligencia que se compraba a funcionarios de la fuerza pública. Como en muchos de estos escándalos, surgieron una serie de denuncias
Una en particular advertía de la presunta responsabilidad que tendría el expresidente Álvaro Uribe en el montaje de esa sala de interceptaciones y a la información que se divulgaba. Sin embargo, resultó ser falsa la información. La Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación en contra del presidente Álvaro Uribe en una audiencia que permanece suspendida mientras coinciden las agendas, tanto de los jueces como de la fiscal, que adelantó toda la investigación en contra del exmandatario. La solicitud se hizo ante un juzgado penal del circuito de Bogotá y se espera que en las próximas semanas se pueden adelantar las diligencias necesarias para concluir la petición de la Fiscalía de precluir la investigación en favor del expresidente, que hasta el momento no ha tenido oposición. En este caso, hubo una docena de personas condenadas, policías y funcionarios de inteligencia de las fuerzas militares, además del hacker Sepúlveda. Se pudo probar que jugaron a vender y comprar la información que se supone estaba sometida a reserva. Andrés Sepúlveda, el hacker, aceptó su responsabilidad y pagó una condena. La Fiscalía, luego de años de verificaciones o inactividad en el proceso, concluyó que no hay más caminos para transitar y optó por pedirle a la justicia que suspenda la persecución al expresidente Uribe, tras advertir que no hay mérito para continuar con las indagaciones. Se repite el escenario que ahora tiene al expresidente a las puertas de un juicio, cuando la misma Fiscalía solicitó precluir la investigación por la presunta manipulación de testigos en el mismo proceso que tiene enredado al abogado Diego Cadena. En este caso, no hay oposición de las partes y se espera la audiencia para definir la solicitud de la Fiscalía. La Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por supuestas fusadas a negociadores de paz. El ente acusador consideró que no hay mérito para continuar con las indagaciones. Durante el proceso de paz con las FARC, una investigación de la Fiscalía, por presuntas interceptaciones a los negociadores de paz, derivó en la condena al llamado hacker Andrés Fernando Sepúlveda. En ese mismo proceso, el ente acusador decidió vincular al expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, una década después, la misma Fiscalía radicó una solicitud de preclusión en favor del exmandatario. La investigación surgió cuando, en plena campaña electoral para la segunda vuelta presidencial en 2014, la Fiscalía encontró en unas oficinas en el norte de Bogotá lo que sería una sala de interceptaciones liderada por el hacker Sepúlveda. En el curso de las investigaciones, se logró establecer que allí reposaba información de inteligencia que se compraba a funcionarios de la fuerza pública. Como en muchos de estos escándalos, surgieron una serie de denuncias. Una en particular advertía de la presunta responsabilidad que tendría el expresidente Álvaro Uribe en el montaje de esa sala de interceptaciones y a la información que se divulgaba. Sin embargo, resultó ser falsa la información. La Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación en contra del presidente Álvaro Uribe en una audiencia que permanece suspendida mientras coinciden las agendas,